Gracias por la sintonía, muy buenos días. Bienvenidos al viernes del fin de semana que podría uno decir es el más esperado de este año. Sí, porque podría convertirse en el más esperado. Si hay una segunda vuelta, habrá que retirar esto y volverlo a decir de nuevo. Mientras tanto, aquí estamos, con la buena voluntad de acompañarlos y crear una plataforma informativa de mucho valor para ustedes y de que iniciemos con la mejor actitud un fin de semana en el que venga la tolerancia, venga la votación, venga la salud. Hay cosas que hay que proclamarlas para que vengan, aunque uno vea cosas raras en el ambiente. Así que amplío la bienvenida a nuestro equipo aquí, Nelson Rodríguez, Pablo Macchini, ¿cómo les amanece? Muy buenos días país, buenos días República Dominicana. Es viernes y hay que admitirlo, el cuerpo no lo sabe, la cartera tampoco lo sabe, pero que entonces lo sepa la conciencia ciudadana, porque este fin de semana es un llamado a la conciencia. Mensaje del hermano Pablo. ¿Tú recuerdas eso en Radio Santa María? El hermano Pablo. Bueno, pues este viernes es un viernes para que uno centre sus mensajes en uno solo o en uno fundamental. Vote y este es el momento de elegir. Y no solo a nivel presidencial, sino a nivel senatorial y los diputados, despacito. Elija porque es usted y no otro el que convierte, por ejemplo, a un ciudadano que es corrupto, delincuente, en un honorable señor legislador de la República con inmunidad, que es casi impunidad en la República Dominicana. Así que bienvenidos, bienvenidas, vamos a trabajar, que llegó la hora cero, Rodríguez. Muy bien, a propósito de viernes, aparte de cartera y de cuerpo, es el primer viernes sin toque de queda. Acuérdese, a las 16 fue la vencida. Eso es un plus para la gente que le gusta la gozadera y andar en el medio. Además, los restaurantes están abiertos y los bares restaurantes se han convertido solo en restaurantes y la parte de los bares se pone para la parte de atrás. Pero ni modo, hay que cuidarse. Yo quiero comenzar recordando que estamos a 2 días de unas elecciones dentro de una pandemia. Hay que reiterar eso, yo lo he sazonado, lo he subrayado 1000 veces. Elecciones dentro de una pandemia, dentro de 2 días. Yo creo, así lo considero, que es una responsabilidad, una irresponsabilidad mayúscula lo que se ha hecho de permitir el caravaneo, las manifestaciones, las aglomeraciones de personas en este ultimito tramo de la campaña electoral. Creo que la irresponsabilidad primero es de la clase política. Lo que uno vio en estos días, especialmente ayer en los cierres de campaña, no tiene perdón de Dios. Estuve comparando, escarbando, buscando, y es el único país del mundo en el cual se celebrarán unas elecciones generales en medio de una pandemia. Conocemos elecciones parciales, parlamentarias, municipales, primarias, pero es el único país del mundo. Y con todo eso nos hemos dado unos lujos que, reitero, evidencian una gravísima irresponsabilidad. Mi llamado, entonces, es a que en este ultimito tramo podamos exhibir un poquito de cordura y manejar lo del domingo, no solo en ir a votar en Santa Paz, sino que hay otro componente de esa gravísima irresponsabilidad. El televidente conoce que el Tribunal Superior Electoral acogió un amparo de algunos de los partidos. En esa onda andaba el PRM y el PRD, para que se permitan representaciones en la mesa, delegados en la mesa, a los 3 niveles. A nivel presidencial, el partido tendría un delegado. A nivel senatorial, ahí mismito al lado, otro delegado. Y en el nivel de los diputados, otro delegado. 3 delegados por mesa, por cada partido. Ya la Junta Central Electoral hizo su cálculo y dice que esa representación equivale a 30 a 50 delegados por partido. Y también la Junta ha hecho el cálculo, aquí lo dijo con mucha gracia el lunes el presidente de la Junta Central Electoral, que el elector no va a caber en la mesa.
y le recordó a los partidos que el principal es el elector, que hay que dejarlo entrar para que pueda votar. Porque 50 gente en un aula. Bueno, coja el ejemplo de una aula típica, normal, de las escuelas dominicanas, que es donde más se vota. 40, 45 estudiantes promedio, muy bien espaciado, ordenadito, sentado. Y entonces convierta esa aula en una mesa electoral donde se va a aplicar incluso el distanciamiento, pero además hay que ubicar la mesa de los representantes de la Junta, el lado de los delegados de los partidos, las urnas en el medio, para que no vea nadie, porque entonces imagínense, como dice el presidente de la Junta, no se olviden que el protagonista es el elector. A los partidos hay que dejar votar el elector. El Tribunal Superior Electoral acoge una solicitud de amparo. Dos partidos invocan sus derechos electorales y tienen derecho a estar representados por cada nivel. Pero, ¿y dónde está el derecho a la salud? ¿Dónde está incluso el derecho a la vida en este preciso momento? Por eso es que denuncio yo esa grave irresponsabilidad. La gente que aprenda a cuidarse por sí sola. Ya julio comenzó, así lo dice el primer boletín, con 810 casos positivos y 11 fallecidos. Vamos a ver, el promedio en junio fue 521 por día. Entonces vamos a ver cómo discurre el asunto el domingo, porque, señores, hay que respetar esto de la pandemia. Una reflexión personal, no me gusta hablar en primera persona, pero sí para dar una idea de qué es lo que está pasando en este país. Me escribió mi hija Natalie ayer y me dijo, papi, murió doña Tala. Doña Tala es del vecindario de uno por 30 años, doña Altagracia, muy estimada, muy conocida, y murió del coronavirus. Ahí mismo se frenó todo el mundo, porque tú vas a coger para la casa, hay que aplicar el protocolo para los funerales. Vaya nuestro pésame y condolencia a sus deudos por aquí. Ella era la compañera de Luis Mejía Castillo, fallecido recientemente. Entonces lo digo en función de cómo es sobrecogedor que se muera gente que tú conoces de toda la vida, que ha compartido contra toda la vida y tiene que guardar silencio, no porque nadie te lo pide, sino por respeto a lo que está pasando en este país con la pandemia. Cerró la campaña, yo subrayo un dato para la gente que cree que se está acabando o que se va a acabar el mundo. Terminó la campaña sin una gota de sangre y sin un muerto de campaña, como se dice. Apunten eso, porque sí hay heridos de gravedad y muertos en las redes sociales a cada rato. Caen honras, caen reputaciones, pero a diferencia de muchas otras campañas electorales no se derramó una gota de sangre y no hubo un solo muerto. Yo creo que la gente debe ir a votar, reitero, sin chercha ni aglomeraciones y luego recluirse en su casa. Vamos a ver los efectos que tenga la pandemia en este certamen electoral. En lo personal, este será un fin de semana de mucho trabajo. El lunes, aquí seguiremos. Ustedes van a ver este mismo semblante el lunes que hay hoy. Haya ganador en primera vuelta o haya una segunda vuelta. Y en agosto, cuando se instale un nuevo gobierno, aquí estará este mismo semblante. Digo, depende de la patronal, porque uno solo tiene la puerta para irse, los que somos asalariados, pero los planes son esos, y comerlo en diciembre, el lechón asado. Y lo significo porque en lo fundamental uno lo que es periodista y pretende seguir siendo periodista. En cuanto a las elecciones del domingo y lo que pueda pasar, ya dije que no se derramó una gota de sangre y además he señalado 4 factores, los subrayo, que van a contribuir de que todo discurra bien. Ya lo dije que son elecciones en 3 niveles y no se podrá alegar fraude en un nivel y en otro no. Además, la delegación de la OEA se ha ganado un espacio, algún respeto. La comisión de acompañamiento, yo creo que ahí hay sectores representativos y si por fuera poco, ahí dentro de la Junta, en esa comisión de acompañamiento, va a estar participación ciudadana, va a estar manifiesto ciudadano, van a estar los jóvenes
de la Plaza de la Bandera y el factor que señalé ayer de la experiencia que ha acumulado la Junta Central Electoral. Los partidos que contribuyan para que todo quede bien, lo que más le pregunta a la gente a uno es si habrá primera o segunda vuelta. La bola de cristal no dice nada. Yo sí me inscribo todavía de que todos los índices, los factores, los componentes políticos, sociales, económicos apuntan hacia una segunda vuelta. Me inscribo en lo que decía aquí Orlando Goncalves, el experto colombiano que entrevistamos hace 2 lunes, que él dijo, bueno, la cosa pinta segunda vuelta, pero habrá que ver cómo ha calado la consigna esta de cambio. Recuérdense que son gente que tienen 16 años ahí, 20 de los últimos 24, y a lo mejor el elector, una gran mayoría de los electores dice, bueno, ya, vamos a salir de esta gente, venga lo que venga, salvo que sea así. Los números a mí me dan sinceramente segunda vuelta. Reitero, de todas maneras, salga Pato Gallareta, señor McKinney, aquí estaremos el lunes con la misma cara, con el mismo semblante, porque los huevos personales por lo menos no están en ninguna de esas canastas, y al contrario, termino reivindicando la responsabilidad que debe haber en el país, desde el primer nivel, desde el presidente de la República, que caravaneó en su buena, hasta el más humilde de los ciudadanos que se ha dejado arrastrar en medio de una pandemia para andar bandereando, caravaneando, vociferando. Ni modo, es penoso lo que ha ocurrido. Gracias, Rodríguez, por recordarlo, porque fuera del aire Nelson y yo hablábamos de la campaña del 78. Y qué bueno que uno recuerda la campaña del 78, porque va a pasar, esto va a pasar. Y uno va a seguir el lunes, aquí nos vemos, a hacer lo que uno ha hecho en los últimos 30 años. Esto del proceso electoral, primera o segunda vuelta, hay que decir que los elementos que yo citaba ayer siguen pendientes. ¿Qué va a pasar con el COVID? ¿Cómo va a afectar la participación electoral? El que se estén celebrando, caso único en el mundo, unas elecciones generales, presidenciales, legislativas, en medio de un coronavirus que para colmo no cede, sino que va en aumento. Eso nadie lo puede decir. No se sabe cuál va a ser finalmente la reacción de esa clase media en cuanto a su participación, igual que a las clases pobres, porque un sector favorece más a un candidato que a otro. Entonces, esos dos sectores, ¿qué tanto participarán en las elecciones? ¿Cómo le irá al partido bisagra y decisivo? Porque según le vaya a la Fuerza del Pueblo, le va a PRM o le va a PLD. Si la Fuerza del Pueblo fuera una gran sorpresa y llegara a 18 o 20%, estamos hablando de que la segunda vuelta ahí falleció, porque el crecimiento de la Fuerza del Pueblo es a expensas del PLD. Ahora, si ocurriese lo contrario y la Fuerza del Pueblo se quedara en un 5, 8, 10%, entonces las posibilidades de una segunda vuelta estarían ahí. Entonces son muchos elementos. Hablaba ayer también esto de la logística, o sea, los equipos de campaña de los dos grandes bloques, qué va a pasar. Pero también hay que decir que las redes sociales tienen una influencia importante en las votaciones, pero no son los que determinan las votaciones. Yo te digo porque porque no se dice habemos 5 o 6 mil ciudadanos que nos levantamos y tuiteamos, al mediodía tuiteamos, en la tarde noche tuiteamos, algunos peor, algunos se pasan el día, cada 2 líneas que leen de un libro tuitean algo. Entonces de repente usted entra a las redes y puede tener una percepción de la realidad que no es esa. La realidad puede ser otra cosa. Entonces, con esto del Brexit, con esto del triunfo de Trump, con esto del plebiscito colombiano,
las encuestas han dicho que son un elemento para el estudio a partir de lo que son la secuencia de las diferentes redes. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hoy en este momento no se sabe dónde está el dinero. No se sabe dónde está el dinero. ¿Qué hay que hacer? Bueno, comenzar por ese punto, felicitar al pueblo dominicano porque hemos llegado al final de la campaña sin muertos, por lo menos físicos. Morales sí, ha habido mucha rastrería en términos de vulgaridades, ofensas innecesarias, y pienso bueno, el caso de Gonzalo, incluso a nivel legislativo. Me solidarizo con Rafael Paz, que le escribieron un pasquín muy grosero, y donde quiera, donde ustedes han visto, y lo grave es lo que viene, porque la Junta Central Electoral se ampara en su reglamento electoral y pone una mordaza a los medios tradicionales, y qué bueno, está muy bien que lo haga, hay un control de nosotros, uno se aloca, comienza a hablar caballá, y entonces, bueno, hay un control, qué bueno, ajá. Y estos aparaticos, ¿quién los controla? Y los videos que yo quiera subir. Saludos. Pero también está el tema de que aquí todo el mundo, prácticamente todo el mundo ha tomado partido. Y hay esa militancia sin disimulo alguno. ¿Cómo va a afectar eso? En definitiva, en el centro de todo esto, ¿qué está? Bueno, que tenemos una Junta Central Electoral que a las 12, 1, 2 de la mañana habrá dicho por dónde van los tiros. Si no un ganador definitivo, ustedes saben que después del 30, 40% de los votos emitidos, es muy difícil, si hay una diferencia mínimamente importante, que eso eche hacia atrás. Lo que quiero decir que nosotros a las 2, 3 de la mañana, con Dios delante, ya sabremos quién ganó, quién perdió. Pero sí es bueno dejar establecido algo. Es la Junta Central Electoral, no es no son las redes sociales, no es ninguna institución de la sociedad civil, de la militar, de la civilizada, que va a decir quién ganó, quién perdió. Porque los partidos se la saben casi todas. Entonces, cada partido hace su encuesta a boca de urnas, después que salió. Entonces, cada partido tiene su ONG, su sociedad civil, que va a salir y va a decir lo que quiera. Entonces, ahí es el problema de que las redes sociales y esta época ha hecho que cuando usted se fanatiza con un candidato, todo lo malo que se diga en contra de su adversario no necesita pruebas, pero también lo bueno tampoco. Ahora, si es en contra de su preferido, ahí usted necesita la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional. Eso es así. Si usted está con Gonzalo, no hay que mostrarle muchas cosas en contra de Luis. Cualquier cosa que se diga en contra de Luis es cierta. Pero si usted está con Luis, no hay que mostrar ninguna evidencia, ni esperar aquella cosa de presunción de inocencia. La presunción de inocencia, no. Pero esto llévelo a los resultados. Porque aquí nadie es tonto con P. Aquí todos los partidos tienen su sociedad civil. Las embajadas tienen su sociedad civil. Entonces, vamos a jugar a sociedades civiles. O sea, cada partido va a su sociedad civil va a decir que ganó Juancito Pérez Vidal alias Tito. Así no. Entonces, ¿de qué se trata? Que haya conciencia de que se va a un proceso electoral donde hay un árbitro que todos han aceptado. Usted dice, no, yo le tengo cierto nivel de desconfianza, sí, pero va a participar, sí o no. Ah, no, a según qué, porque la según qué problematiza la cuestión, porque ya lo convierte usted en juez y parte. No, si son limpias, yo acepto. ¿Quién define si un proceso electoral fue limpio o no? Usted mismo.
O sea, yo voy a las elecciones, pero si pierdo y hay fraude, yo no las acepto. Ajá, perfecto, muy bien. Ahora, ¿quién es que va a decir si hay fraude o no? Usted mismo. Entonces, esa parte sí que a mí personalmente me preocupa mucho, porque hay una cultura del no perder en la República Dominicana. Y este es un sombrero que le va muy bien a oposición y a gobierno. Claro, como el PLD ha venido ganando, quienes han estado abajo ha sido la oposición al PLD, pero no se crean que el PLD es diferente, porque si ustedes quieren, se lo digo una vez más, hay una clase política, hay una forma de ser y de hacer política. Fíjense este striptease ético, este destape moral del PLD frente al PRM, estas vergüenzas que se han mostrado con candidatos, algunos ex convictos de narcotráfico. Entonces yo pro PLD digo, míralo ahí el PRM, y le echo en cara Padre Las Casas, el caso ahora de La Vega. Sí, pero ¿y en qué gobierno fue que ocurrió? ¿En cuáles gobiernos ocurrieron todas esas barbaridades? Y las que tiene el PLD que no sacó. ¿En cuál? En su propio gobierno. Por consiguiente, en el meollo de todo esto está la forma de hacer y de practicar la política. Mientras la lucha político-electoral dependa del dinero y las instituciones nuestras sean tan débiles como son, el narcotráfico y el lavado van a jugar un papel determinante, para no hablar de las grandes corporaciones que lo hacen legalmente. Entonces, es una situación sumamente difícil. Pero yo quiero ir otra vez al meollo. Ojalá que en algún momento aquí nos sentemos a sincerar. Ahora no es posible nada porque ya estamos en la hora cero. Ahora en algún momento tenemos que asincerarnos, como decía un amigo mío. Porque en un país donde si a mí mañana me volviese loco y quiero ser alcalde pedáneo de Cañafisto El Baní, lo primero que tengo es que llamar al señor Estrella, al señor Grullón, al señor Vicini, al señor García para que me den una ayudita, porque eso sale muy caro. Entonces, ¿de qué? O sea, tenemos que llevar la política a que yo tenga que convencer a los electores, que no sea a partir de la dádiva o la promesa de la dádiva, porque fíjense cómo está el tema de lo que ha pasado con lo de las tarjetas de solidaridad. Críticas a la tarjeta de solidaridad, críticas duras, eso es clientelismo. El otro sector decía, no, clientelismo es cuando una cosa no está institucionalizada, no está despartidarizada y no hay un SIUBEN, un sistema de beneficiarios que te explique cómo se da. No es así. Pues sí es así. Y comenzaba la discusión. ¿Qué pasó finalmente? Que la promesa es duplicar la tarjeta. ¿Qué pasó? Bueno, ¿el PRM es malo? No, el PRM lo que pasa es que tienen unos asesores que son los de la Realpolitik, que son los que aterrizan a los candidatos, a los políticos y a los presidentes. Por eso, en el 96, Leonel salió del Congreso Nacional y cuando llegó al Palacio, lo primero que dijo, pero ¿y este moloto de gente detrás de uno que, presidente, váyase despacio? ¿Qué pasó? Bueno, que el presidente terminó aceptando la baisa de jipeta detrás de él. Y esa humildad, ustedes no recuerdan a Leonel Fernández y a Jaime David Fernández comiendo helado en el malecón, creo que el primer día de trabajo. ¿Qué pasó? Bueno, que la Realpolitik los va envolviendo. Entonces aquí tenemos un problema con el mercado electoral y con lo determinante que es el dinero. Y como es determinante y para colmo los valores éticos han sucumbido a la realidad del neoliberalismo, si esto se trata de dinero, quien me dé dinero a mí, bienvenido sea. ¿Qué es delincuente? Ah, no, mira, aquí detrás de todo el mundo se ponen medio marxista, aquello que detrás de toda fortuna hay un crimen, literal o no, y todo. No. Vamos a la institucionalidad.
El problema es que si el dinero es determinante, no hay forma de que los políticos no cedan a la tentación. Yo escribí en el 2000, ¿cuánto? Debe hacer 20 años. Sí, creo que el 19 o el 2000, en el 99 o en el 2000, algo así. Un homenaje a los honrados perdedores. ¿Quiénes eran? Los que en el periodo 96-2000 fueron buenos funcionarios, no robaron, y cuando llegó la hora de la verdad en unas primarias se apareció gente con buenas relaciones económicas, comenzó a dar en el barrio y le ganó la candidatura. Porque tenemos un problema serio. Vivimos en una sociedad, y esto toca PRM, PLD, la María Santísima, al MPD si existiera. Vivimos en un mundo donde todo gira en torno al dinero y los controles sociales, éticos, han fallecido. Y eso no solamente en la política, pero además nuestra debilidad institucional ha hecho generalizado el tema de la corrupción y casi ha democratizado eso de la corrupción, y lo que es peor, la impunidad. Porque no se crean, o sea, donde hay dos seres humanos se está preparando un acto de corrupción. ¿Cuál es la diferencia entre un país atrasado, débil institucionalmente, y un país organizado? La no impunidad. Impunidad. Precisamente por eso en los países desarrollados, cuando usted mete la pata, un señor, el caso de Estados Unidos, que marcó el caso Watergate, se tuvo que ir Nixon. Esa es la diferencia. La corrupción está ahí. Entonces nosotros somos muy débiles y el dinero lo determina casi todo. Y este destape que yo celebré desde el primer día, que se viene presentando entre el PRM y PLD, ha desnudado la clase política. Esa es nuestra clase política. ¿Por qué? Bueno, porque el electorado lo acepta y lo celebra. Y de hecho, esta es una prueba de fuego. Después del lunes hablaremos. ¿Cuáles diputados ganaron? ¿Cuáles perdieron? De esos que ganaron, ¿cuántos son exconvictos? ¿Cuántos son exnarcos o narcos que en la comunidad, yo no menciono porque no tengo la sentencia, pero cuántos narcos, exnarcos hay, candidatos a diputados, a senadores, que en la comunidad lo saben? O a mí, en Las Lagunas no sabían que Navarro tenía problemas. No, adiós. No. O el caso de La Vega. No. Pero vamos a hablar de César Abusador para tomarnos todo el programa. Pues podemos comenzar, porque es que, yo le digo, o sea, esto no es un asunto de PRM, PLD, es un sistema político que si uno sigue, no termina. Pero bueno, vamos a ver, la promesa es que uno lo que es periodista, y efectivamente, el lunes nos vamos a volver a encontrar aquí como en 1978, Adi Burgos. Pablo Nilsson, nosotros llegamos al día de las votaciones con una tensión sobre un tema que fue de gran tormento, de gran dolor de cabeza en los procesos electorales recientes que hemos tenido. Y es qué ocurre cuando llega la hora del cierre. Hay una resolución de la Junta Central Electoral que ha sido invocada para que se transforme por el Partido de la Liberación Dominicana, pero no se consiguió. Así que, ¿cuál es la regla del juego? A las 5 de la tarde, los presidentes de mesa van a ir a la fila, van a quitar la cédula de los que estén en la fila, la van a retener y van a aceptar que vote la gente que está ahí, pero solo hasta las 5:30. Queda por implícita esta resolución que una vez se llegue a las 5:30, el que esté en esa fila no votará, aunque esté en la fila y le hayan tomado la cédula. Así implica la regla del juego. El Partido de la Liberación Dominicana, que recuerden, ha sido emplazado en los procesos antes como que puso en la fila a gente porque la salió a buscar, porque se podía estar en la fila y aceptar que votara el que estaba en la fila, ha pedido, pero que quien esté ahí pueda votar. La resolución 43-2020 de la Junta Central Electoral establece que solo se votará hasta las 5:30 el que esté en esa fila. Hay algo que llama mi atención y es la investigación que se está haciendo en Santiago sobre el robo de los 37 millones de pesos en la Junta Electoral. Me inquieta el ritmo de esa investigación, porque una reciente declaración del fiscal de Santiago, que hizo una rueda de prensa para hablar del asunto, establece que buscaron ya en todo el edificio de la Junta Electoral y que no encontraron el dinero ahí. Así que a partir de hoy van a iniciar allanamientos. Y yo pregunto, ¿de verdad?
Estamos en una investigación nada simple desde el martes. Estuvieron desde el martes buscando en ese edificio para saber que no está ahí. El edificio de la Junta Central Electoral, de la Junta Electoral de Santiago, es un edificio que no fue creado para que fuese Junta Electoral, lo que significa que fue ensamblado en el camino y es una especie de laberinto en el que hay muchas oficinas. Para llegar a donde estaba ese dinero usted tiene que saber de manera muy específica que está ahí, porque es un edificio complejo de compartimientos creados según creció la Junta Electoral, según se decidió que estuviese ahí, se dividieron las unidades de trabajo. Hay muchas inquietudes, muchas preguntas que legítimamente podemos hacer. Una investigación que yo entendía de manera prudente a estas alturas debió preliminarmente decirnos qué tiene sobre los hallazgos. Yo creo que se ha cortado por la soga más simple, que es detener solo a unos guardias que estaban ahí, pero es un edificio seguro, con cámaras de seguridad. El presidente de la Junta Electoral de Santiago, como toca, al margen, se ha quedado para dejar que las autoridades investiguen y hagan su trabajo. Nadie duda de la honorabilidad y la seriedad de Jaime Tomás, que está totalmente fuera de esta película, pero alguien de dentro tuvo que intervenir para que esto se diera. 37 millones de pesos yo no me los puedo llevar en mi cartera. Estamos hablando del dinero que estaba para la logística, del trabajo electoral, del trabajo del día de las elecciones, que ya se repuso, o sea, no alteró nada, pero hay que explicar qué pasó ahí. Y las declaraciones del fiscal no son maduras para hablarse de que ya está desde el martes haciendo el trabajo de investigación. Esperábamos que a estas alturas hubiese ya algún tipo de información concreta o por lo menos preliminar sobre, para no decir concreta, que tal vez sería pedir demasiado, información preliminar para ponérsela cómoda sobre esto, que no huele a inocente. Miren, es un fin de semana en el que, aunque el trabajo político es el que nos ocupa de manera suprema, en las últimas horas hay gran preocupación por quienes ya ahora son sometidos a otra lista de espera en el Ministerio de Trabajo. El inicio del mes de julio coincide con que vencieran los plazos que tenían las empresas para mantener en una condición de stand-by a los empleados. 3 meses que vencieron y que ahora el empleado debe o ser integrado a su trabajo o ser sometido a una nueva espera o definitivamente cancelado. Ha sido un jueves, viernes triste, porque en muchas empresas, en la medida en que la gente llegaba a su puesto de trabajo, iba descubriendo quién fue cancelado, descubriendo quién llegó o quién sigue en suspensión. Las empresas, por la ley, el Código de Trabajo, han podido invocar ante el Ministerio de Trabajo una extensión, una prórroga de la suspensión, que aunque el Código Laboral no especifica, pienso que, según la información que tengo, el Ministerio de Trabajo está permitiendo por lo menos por 30 días más. Entonces es un día luctuoso para mucha gente que no pudo recuperar su plaza de trabajo y se encontró con que ahora ya ha sido suspendido. Es un momento difícil para las empresas que vieron pasar estos 3 meses ubicando su estrategia para no desaparecer y que ya saben, las herramientas del mercado no les permiten continuar con su nómina. Pagar nómina en este momento es el gran reto y ya sabemos que estamos ante una crisis de empleo que comienza a dejarnos ver sus ropas interiores. La crisis laboral que viene a todo esto, unido con que seguimos con altos contagios. Vamos a una pausa comercial. Sí. Adis, no. Antes de irnos recogiendo, porque ya estamos en medio de las horas finales, ya terminó la campaña electoral, es decir, que lo que tenía de sucio, de negativo un partido para arrojárselo al otro, ya lo hizo, si es que lo iba a hacer. A partir de ahora, quédese usted con su conciencia y no le dé ninguna credibilidad, a menos que sea un medio de toda su terrible confianza, a lo que surja, porque lo que viene ahora en las redes sobre todo es el demonio. Pero terminar recogiendo 7.5 millones de dominicanos derecho al voto, el 596.000, el 7,9% vota en el extranjero. Son 32 senadores que se van a elegir, 20 escaños, 190 diputados, 63.500 miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional van a cuidar las elecciones, son 16.000 colegios electorales y
ese es un dato terrible, 595.406 delegados. Novedades, aumento del número de delegados, por eso el 595.000, se va a poder grabar, maravilloso, en los colegios. Usted entra a votar y enciende su aparato ahí. Incluso los delegados podrán estar grabando, muy importante. Y una innovación muy buena, diputados y senadores van en boletas separadas. Fin del arrastre. Señor Rodríguez. Ni modo, no, antes de irnos, yo le había prometido una tanda de chisme los viernes, pero vamos a suprimirla por el día de hoy, pero hay que cuidarse, principalmente en la noche del domingo. Ustedes van a ver de temprano cómo van a reventar esas redes, cómo van a aparecer actas, fulano, es un paseo, etcétera, etcétera. Nada, cójalo con calma y espere que la Junta hable, que es lo que va. Quiero acusar recibo de una comunicación de unos partes médicos que me manda un amigo de Manifiesto Ciudadano. Eso es para que Maquini vea que yo tengo mis relaciones ahí en esa sociedad civil. Estoy viendo. Él cree que no. No, las condiciones de salud de la magistrada Gisela Cueto, ella es la fiscal de persecución de los delitos electorales. La estaban acusando de por qué no anda en el medio, que está inactiva. No lo voy a divulgar, no lo voy a presentar, un problema de delicadeza personal de uno, pero ella se queja que primero averigüe por qué no la están viendo en el medio, a Gisela Cueto Gonzalo. Entonces esa manera de herir, de maltratar en las redes a la gente sin antes averiguar, habrá que buscar la manera de erradicarlo, pero no va a ser con decreto ni con medidas dictatoriales, sino con la responsabilidad de cada quien. Adis. Vamos a una pausa comercial y hoy estamos recomendando que usted se relaje para que pueda este fin de semana ejercer su derecho al voto sin provocaciones o sin dejarse provocar. A propósito de eso, adivinen qué nos trae nuestro psiquiatra de cabecera hoy. ¿Cómo gestionar el éxito o el fracaso de lo que viene por ahí este día de las elecciones presidenciales y congresuales? No se pierdan esto, señores, que estamos de terapia como sociedad. Ahora volvemos. Seguimos en Enfoque Matinal desde CDN y entramos a una sección que ustedes esperan y que esta semana tiene como tema algo fundamental. ¿Cómo gestionar el triunfo o la derrota? En especial esa adversidad de perdí. Psicológicamente, psiquiátricamente, ¿cómo afecta? O al revés, o sea, ¿cómo debe un ser humano manejar el guayarse de tal manera? Porque la gente está segura, los dos grupos están seguros de que van a ganar. Entonces hay un solo ganador que lo va a decidir la Junta Central Electoral. Psicológicamente, o sea, ¿cómo manejar esto, doctor José Miguel Gómez y Montero, mi dilecto psiquiatra? Muy buenos días, doctor. Saludos. Muy buenos días, gusto de escucharlo, de volvernos a vernos y juntarnos a través de este medio. Yo quiero hablar de eso porque hay una percepción de que todo el mundo se siente ganado y hay unas expectativas creadas en la ciudadanía. Y me gusta que el ánimo de la ciudadanía es que va a ir a votar. Y qué bueno que en la democracia adolescente que tenemos, que todavía tiene muchas debilidades institucional como para ponerse pantalones largos y ser una democracia con instituciones fortalecidas, con un ciudadano empoderado y con una capacidad de no dejarse manipular, ni maniobrar, ni chantajear. Pero esa es la democracia adolescente que tenemos. Y vamos a ir todos a votar. Hay que ir a votar con su mascarilla, cumpliendo el distanciamiento social, las medidas de higiene, pero la población pacíficamente, de manera organizada, debe acudir a votar y cumplir con ese rol ciudadano. La Junta Central Electoral ha dado señales, garantías de credibilidad, de seguridad, de gerencia, de poder administrar esta contienda electoral. Ahora se espera que el liderazgo nacional vaya en sintonía con la población
con la Junta Central Electoral para aceptar los resultados de esas elecciones que el pueblo libremente es que va a decidir. Y digo del liderazgo nacional porque en toda actividad que usted acuda, sea competitiva, sea deportiva, sea electoral, sabe que va a haber un ganador y que van a haber varios perdedores. Desde senadores, diputados a presidente. Todos no van a ganar. Entonces, evidentemente, la persona que tenía sus expectativas, tenía sus propósitos, tenía sus metas, tenía sus sueños, tenía sus ideales puestos en el triunfo, al no tener el resultado, va a haber una sensación de frustración, de fracaso, de enojo, y todo va a venir a cómo ese líder y los acompañantes de ese liderazgo, cómo manejen esa adversidad de la derrota. No todo el mundo sabe administrar derrota, sabe administrar pérdida. Por eso, Pablo, nosotros podemos ver cuando trabajamos en psicoterapia, sí, personas que tienen una adversidad o una circunstancia, desde un duelo, una crisis económica, la pérdida de un empleo, el fracaso de una relación amorosa, o que alguien te pueda dejar de querer, de amar, y te lo diga. Todas las personas se administran emocionalmente para manejar esa situación. Sabemos de personas que al no aceptar de manera organizada, gerencial, emocionalmente estable, una derrota, una adversidad, se manejan mal y entran en ataque de pánico, en angustia, entran en depresión y entran en negación. Y entonces cuando un líder no sabe administrar, gerenciar una derrota, a veces puede perder 2 veces. Porque pierde en ese momento la derrota y por un mal manejo emocional, psicológico, social, circunstancial, al administrarse mal pierde 2 veces. Porque a veces puede decir cosas que no son las adecuadas, en el contexto, en el lugar que no es el adecuado, a las personas que no son los adecuados. Entonces pierde 2 veces porque crea una nueva crisis, un nuevo caos, una incertidumbre. Y la gente entonces se da cuenta, los actores económicos, sociales, circunstanciales, el pueblo dominicano se da cuenta que en ese liderazgo no hay garantía. Emocionalmente no hay estabilidad, no hay gerencia, no hay manejo de frustración. Y se está hablando de que tenemos una pandemia que no se ha ido. Estamos en una desescalada, pero al mismo tiempo esa pandemia tiene una escalada. Están aumentando los contagios, están aumentando las muertes. Entonces, esa crisis sanitaria, ¿cómo la vamos a administrar? Y necesita de un liderazgo con capacidad, con temple, con entereza, enfocado. Entonces, esta crisis no podemos manejarla en una crisis postelectoral a los años del 78, a los años del 90, a los años del 94. No se puede manejar así. Usted va a necesitar de un liderazgo que tenga la capacidad de gerenciar una pérdida, de administrarse para no generarle un agregado de tipo emocional a una crisis sanitaria y a una crisis económica, porque sabemos que este país, igual que todos los países latinoamericanos, va a decrecer un poco, va a tener un enfriamiento de la actividad económica y vamos a tener que ir hacia los préstamos. Entonces se necesita cabeza fría, se necesita gente que mantenga el focus, gente que mantenga la capacidad no de escuchar
los cabezas calientes que agitan. Recuérdate que un líder no se deja dirigir por las masas efervescentes, por las masas que están calientes, no. El líder pone la distancia. Vos, 1990. ¿Verdad? El líder se enfría, el líder tiene la capacidad de saber qué hacer cuando otros no saben qué hacer. Es así como se puede administrar un enojo, una frustración, una rabia, una ira, una frustración, administrarse de forma inteligente emocionalmente. Ahora podemos hablar, si tú tienes alguna pregunta. Sí, por favor. ¿Cómo administrar ese éxito que también lo va a ver? Doctor, se oyó bonito y tiene usted toda la razón. Ahora, en la sociedad dominicana, el Estado dominicano es el principal empleador, el principal comprador, el principal constructor, es decir, por herencia del trujillismo, porque Trujillo convirtió el país en una finca de su propiedad. Muerto Trujillo, el Estado dominicano es demasiado grande. Todavía al Estado le queda una cantidad de tierra increíble. ¿Usted sabe la cantidad de tierra que se ha robado en este país desde el 61 para acá? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Dónde lo quiero llevar, doctor? Hay gente, primero en la oposición, que ya ganó, ya sabe que va para su ministerio, está seguro. Luis no le ha dicho nada, pero ya está seguro. Incluso el viceministro está, la gobernación de tal provincia ya está. Hay una expectativa. Ya están contando los cheques. Sí, pero hay un comezolismo que puede salir del poder. Entonces, pero sigue más allá de los partidos políticos y los suplidores del Estado y la gente que hace grandes negocios con el Estado, un Estado débil institucionalmente, significa un cambio porque el pastel se va a repartir de forma diferente. A los grandes grupos siempre le toca, pero si el grupo ABCDE está más cerca de Medina, ha guisado mejor, legalmente. Entonces, de repente, yo que era oposición, no gané. O yo que soy PLD, perdí, voy fuera del poder. Personalmente, ¿cómo yo manejo esa incertidumbre? No deje ahí el problema del trabajo. Usted sabe lo que es perder el trabajo en esta circunstancia. Siempre ha sido terrible, pero perder un empleo en este momento. ¿Cómo yo manejo la posibilidad de que eso ocurra? Tanto en lo positivo, que es, en lo negativo, que es esto, como lo que ya mencionaba, la humildad ante la derrota, ante la victoria más bien. Hablemos ya de consejos, terapia, de teleterapia a esa gente radicalizada que ya ganó y no pueden los dos ganar. Por favor, tómese su tiempo, que no hay problema. No hay problema. Es una pregunta interesante porque tómese su tiempo. También el éxito, también la fama, también el triunfo desborda. El ego. Cuando no se tiene la prudencia, no se tiene el tacto, la tranquilidad, el discernimiento, la capacidad para tomar las cosas con humildad. Le pido al que sea resultado de ganar a través que la Junta confirme que ganó, es la Junta que va a contar los votos que los dominicanos vamos a emitir. La persona, el partido o el líder o el grupo que salga ganador tiene que pensar en el proyecto de nación. Ahí es donde un líder se dimensiona. La diferencia entre un líder que tiene seguidores a un líder que tiene una visión de estadista, ve más allá del Estado, ve más allá, no tiene una visión cortoplacista, de visión en túnel, de pensar en su entorno y de pensar en los elementos pequeños, sino que el líder que trasciende, que establece la autorreferencia, la trascendencia, tiene un pensamiento, tiene una actitud mucho más acabada, determinada, más global que el resto de las personas. Por eso es un líder, porque sabe crecerse en la adversidad, sabe organizarse con prudencia, con frialdad. Y entonces se da cuenta que ya dejó de ser, una vez que gane, el líder de su partido
o de su grupo, que ya no representa grupo. Ya una vez gana, representa el proyecto de nación y es el presidente de todos los dominicanos y de todos los sectores. Entonces tiene la responsabilidad de abandonar el proyecto del grupo para pensar, si es un líder de verdad, para pensar en el proyecto de nación pendiente que tenemos desde el inicio de la República. Doctor. Ese proyecto de nación que ha sido truncado desde Juan Pablo Duarte hasta ahora, nos hemos ido en el inmediatismo de los grupos de repartir, como decía Buenaventura Báez, y entonces ahora corresponde que organicemos un proyecto de nación, porque estas elecciones, este tránsito, tiene la particularidad que no ha existido en otras elecciones anteriores, que tenemos una crisis sanitaria, tenemos una crisis económica, tenemos debilidad institucional, tenemos casi el 52% del Producto Interno Bruto en deudas, y vamos a tener que coger más deuda, y vamos a tener que reactivar el consumo, pero al mismo tiempo cuidar la escalada sanitaria. Doctor. Entonces hay una complejidad. Sí, doctor, debo interrumpirlo porque tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos, ya tocamos el tema de los líderes, la responsabilidad del líder en un momento como este. Cuando regresemos, entremos a la del militante bajo, el dirigente medio o grupos económicos medianos y grandes, suplidores del Estado que pasaron de 6.000 a 76.000, o sea que son baesas. Entonces, ¿cómo manejar esas personas? ¿Cómo manejar en términos personales o caer en olla, relativa olla, o el que yo gané y ahora me va a ir mejor? Después de la pausa, con su permiso, doctor. Ya regresamos. Continuamos. Estamos en la sección de salud mental conversando con el doctor José Miguel Gómez y Montero. Se la dejé ahí la pregunta, doctor. Bajemos ahora a suplidores, empleados, dirigentes medios, medio altos, que van a salir del poder u otros que van a llegar. Malaria y bonomía. Doctor, denos terapia, por favor. Necesitamos, y yo quiero participar desde el punto de vista, como lo estoy haciendo, de la salud mental, para decirle a algunas personas, hacer un llamado a que el liderazgo intermedio, el local, provincial, que pierda o que gane, no desborde sus emociones. Si hay algo bueno que ha tenido este tránsito electoral, es que por primera vez Pablo Maquina, no hubo muertos por disparos en esta campaña. En otras campañas, sabe que siempre aparecen 5, 9, hasta 10 y 12 muertos por disparo en los conflictos de intereses y en la competencia que la gente asume las armas para manejar el conflicto. Bueno, ahora vamos a utilizar la inteligencia emocional para manejar el conflicto de la pérdida o del éxito. En esos grupos intermedios de liderazgo provincial, no se moleste por política y no pierda un amigo, un vecino, un cuñado, un hermano, un ciudadano. No tiene sentido que usted, porque ganó o porque perdió, pueda rematar con la otra persona que es su contrincante, que no es su enemigo. Estaban en parcelas políticas diferentes y evidentemente los resultados van a ir hacia una persona o hacia otra. Entonces también ahí se impone la humildad, la tolerancia, ¿verdad? La cultura de los buenos tratos, de la decencia, la reciprocidad y de aprender a manejar el éxito. Aquellos líderes provinciales que ganan y el éxito los desborda porque entran en una crisis circunstancial. Recuérdate que hay algunos que se mudan de barrio, que cambian la mujer, que cambian todo y hacen una crisis familiar, una crisis de pareja, una crisis social, porque lograron
algo que es corto, que no es para toda la vida. Entonces ahí se da cuenta uno que no fue inteligente, no supo manejar el éxito o no supo manejar la victoria. Y otros que pierden, entonces en la frustración, en el enojo, pueden dejar de administrarse y acudir con el odio, resentimiento o la envidia, y aumentan más los conflictos dentro de las regiones, de las localidades. Ese liderazgo intermedio, ya un senador o un diputado, tiene que tener la capacidad también de administrarse en las adversidades, de ganar o de perder. No puede llamar a violencia, no puede llamar a caos, al desorden, a las crisis. Decía Menuhin que un niño necesita 2 años para aprender a hablar y 60 años para aprender a callar. Esa estuvo buena, doctor. ¿Cómo fue? Que esa estuvo muy buena. Repítala, doctor. Entonces, ya cuando usted tiene 60 años, usted tiene que aprender a callar. Usted tiene que aprender a discriminar lo que va a decir. Claro, claro. A tomar en cuenta esto que se dice tanto en psicoterapia. Sí, sí. ¿Dónde lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿A quién se lo digo? ¿Y cuándo lo digo? Es decir, tengo que pensar, porque muchos líderes, en medio de una crisis, o de una victoria, de una tempestad, han perdido 2, 3 veces porque manejaron una crisis mal, dijo una palabra fuera de contexto y se le queda para la historia. Para la historia. Fíjate que la historia, Pablo, no es como usted empieza, es como usted termina. Entonces, cuando usted termina mal, usted se desborda, usted pierde el foco, la orientación, la atención, no usa la parte prefrontal, que es la que tiene la función ejecutiva de su cerebro, para usted darle una respuesta adaptativa a una circunstancia, entonces usted perdió el liderazgo. Claro. Doctor, pero eso es importante, porque van a venir pérdidas, van a venir triunfos y van a venir situaciones. Sí. Entonces, por encima de los líderes provinciales locales, por encima de los líderes nacionales, está el país. Está esta democracia que es de todos y es para todos, sí, ¿verdad? Entonces, esto tenemos que cuidar. Sí. Doctor. Y esto va a seguir y va a continuar, no se va a acabar nada. Ya hemos visto otras crisis anteriores y todo ha pasado. De manera que al pueblo, que lo coja tranquilo, que vote y se vaya a su casa, y que no salga tampoco masivamente a alegrarse de quién ganó y hacer mucho. Recuérdese que hay una crisis sanitaria, que hay contagios, y recuérdese que tenemos limitaciones hospitalarias. Entonces no es bueno, y el liderazgo tiene que tener eso pendiente. No se pueden hacer grandes marchas, aglomeraciones, se gane o se pierda, porque podemos entrar en una crisis de desborde sanitario. Sí. Entonces también hay que usar la prudencia. La palabra clave, Pablo Maquín. Sí. Prudencia. Está bien. Doctor, pero hay un asunto, perdóneme la necedad, pero es que son unas elecciones que van a hacer llegar a un grupo o sacar a otro del poder, y esto tiene implicaciones. Yo lo quiero llevar a 2 conceptos que usted ha manejado brillantemente aquí en más de una ocasión: la tolerancia al fracaso y lo de la resiliencia. Entonces, esto de tolerar el fracaso, ¿qué hacer si yo soy flojo en eso? Hay gente que se tralla desde muchacho, cuando la mamá no le daba permiso, se metía en una habitación y se trallaba. Usted lo recuerda, usted ha tenido sus pacientes que le han hecho esa historia. Entonces, la tolerancia al fracaso, ese señor perdió, no importa de qué grupo. ¿De qué manera se refuerza la tolerancia al fracaso de ese señor que piensa que el mundo se le acabó?
y siempre se puede avanzar. Y otra cosa es la resiliencia, esa capacidad, cómo yo desarrollo mi capacidad de echar para adelante después de este fracaso, de que ya no voy a suplir al Estado, o perdí el empleo, o perdí lo que sea, lo que significa perder y ganar en la sociedad política dominicana, por favor. ¿Sabe, Pablo, que hay daños colaterales de estas elecciones? Daños colaterales en términos emocionales. Se espera que, lógicamente, después que hay una contienda electoral y muchas personas pierden, pueden haber insomnio, puede haber ataques de angustia, puede haber depresiones, puede haber trastornos inadaptativos, crisis y circunstancias no mal manejadas, incluyendo que pueden haber intentos o ideas o intentos de suicidio. Eso se ha visto, que cuando hay frustraciones colectivas, mucha gente tiene una vulnerabilidad biopsicosocial, y esas personas que tienen vulnerabilidad biológica o psicológica o emocional o baja autoestima o poca tolerancia a la frustración o tienen un sistema de desesperanza activado o desmoralización con desesperanza, evidentemente esas personas van a entrar en situaciones de riesgos en términos de su salud mental. Eso siempre se ha visto. Ahora, esto ha tocado un tema sumamente importante: la resiliencia, la capacidad de manejar la adversidad, la capacidad de salir bien de la adversidad, la capacidad de manejar y gerenciar momentos difíciles y salir airosos de ellos. Exacto. A través de tener la capacidad de manejar las frustraciones, las emociones negativas, como son la ira, la rabia, el enojo, el resentimiento, el odio, la frustración, la tristeza, la vergüenza. La vergüenza porque yo dije tantas veces que iba a ganar, o dije que tantas veces yo iba a lograr esto. Entonces hay una vergüenza interna y una vergüenza externa. ¿Cómo me perciben los demás a partir de ahora? ¿Cómo yo me percibo a mí mismo después de obtener un resultado? Entonces eso es importante. Y esa resiliencia es la que enseña que perder ahora no significa que perdió para siempre. Por supuesto. ¿Estamos teniendo un problema con el audio? Atención. Sí, doctor, pedimos excusas, estamos teniendo problemas con él y en lo mejor, qué pena. Quizás sería bueno hacer una breve pausa, por favor, en lo que resolvemos esto y retomamos esta tan interesante y útil conversación con el doctor José Miguel Gómez. Estábamos hablando de resiliencia y de tolerancia al fracaso, dos conceptos de la psicología social que van a estar al uso en el día de hoy, en el de mañana y en lo que viene. Doctor, a ver, doctor, hábleme, dígame algo, doctor. Doctor, no me está escuchando el doctor José Miguel Gómez. Estamos hablando de cómo manejar, cómo gerenciar lo que va a ocurrir dentro de 48 horas, que habrá un grupo ganador y habrá un grupo perdedor. Entonces estamos tratando de que el doctor, y lo está haciendo como siempre, tan brillantemente expuesto como siempre, pues nos explique todo esto. Vamos a una muy breve pausa, atención allá arriba en el cielo, vamos a una breve pausa, resolvemos y seguimos porque esto se ha dañado en el momento más importante e interesante de la entrevista. Vamos arriba, por favor. Continuamos, pedimos excusas, pero continuamos esta conversación. Doctor, retomamos, doctor. Lo de la resiliencia, vamos a insistir por favor en la resiliencia, este sobrevivir a lo que se nos puede echar encima en términos negativos a partir del domingo, por favor. Estos son momentos de resiliencia social y de resiliencia personal. La resiliencia, que significa algo duro de quebrar, significa una persona que tiene soporte, que tiene fortaleza emocional para sobreponerse a la adversidad. Un resiliente o una resilienta es una
persona que tiene capacidad para tolerar frustración, adversidades, crisis y circunstancias desfavorables, y mantiene el foco, la orientación, mantiene los propósitos de vida, los sueños, las metas, las alternativas, los objetivos, y el resiliente cambia de táctica, pero continúa con su estrategia. Entonces, el resiliente sabe que en esa circunstancia él no va a perder su autoestima, su fortaleza emocional, le va a dar continuidad, consistencia, coherencia a su proyecto que tenía. Entonces, el resiliente sabe y confía en que se va a crecer después de una crisis y de una adversidad. Cuando las personas se desesperan y quieren lanzarse del barco, el resiliente toma calma, sube la vela, administra, gerencia la crisis, no se desespera por la tormenta de las aguas y lleva el barco a puerto seguro. Así funciona un líder dentro de una adversidad. El líder hace silencio, no escucha mucho a la gente que está enfurecida y aprende como un cabeza de familia, como un papá, una mamá que administra una casa, no se deja dirigir por un adolescente que está efervescente y que quiere llamar al pleito sin medir riesgo. No, el líder que tiene resiliencia y capacidad valora las adversidades, valora las circunstancias, toma distancia, se organiza y después en esa reflexión es que puede medir por qué fueron los resultados positivos o negativos. Después que se piensa dónde fallé, cómo fallé, cuáles fueron las estrategias, ¿verdad? Dónde me desenfoqué, qué no hice correctamente bien, ¿verdad? Dónde me pude confiar. Sí, doctor. Entonces, ya ahí puede verse realmente quién ganó, quién perdió, sí, pero también quién perdió emocionalmente. Sí, pero yo quiero pasar, o sea, hay un aspecto que usted nos lo ha explicado. Por eso los líderes tienen que tener esa capacidad de resiliencia social y personal para manejar, Pablo, de forma inteligente, funcional, sí, adaptativa, cualquier de crisis y cualquier circunstancia desfavorable. Sí, doctor, ¿me escucha? ¿No estamos? Sí, sino el tema, donde yo quiero llevar el tema, no es solamente al nivel del líder que tiene que asumir estos dos conceptos, sino a una gran cantidad de personas que van a ser afectados, qué sé yo, el empleado, por ejemplo, el empleado que puede perder su trabajo, o el ciudadano que ya tenía unas expectativas, él estaba seguro de que iba a ganar su candidato y él iba a acceder. Y eso vuelvo al suplidor del Estado, al que aspiraba al suplidor que suplía poco, pero si ganaba B va a aumentar la cantidad de lo que suple. O sea, ese ciudadano común que se ve ante el peligro de que voy a perder mi trabajo. O yo que estoy en malaria pensaba que iba a obtener ese trabajo casi seguro porque tengo un año atrás de este candidato. No es verdad que no me va a salir lo mío, ¿no? O sea, estoy hablando en Dominican Black People. Entonces, ¿de qué manera, cuál es el consejo que se puede dar a ese señor que va a fracasar? Porque solamente uno puede ganar. Habrá una parte que estaba seguro que iba a ganar. Si es el lado de Abinader, por ejemplo, si gana Abinader, hay un PLD que hay que darle terapia, hay unos empleados públicos que hay que darle terapia, hay un suplidor que hay que darle terapia, pero al revés también. Entonces, ya fuera del liderazgo, ese ciudadano común que hace un año compró una casa, un apartamentico, le tiene que dar 40 al banco, el otro tiene el carrito, lo va a perder. O lo que es peor, la pobreza, la comida, la alimentación de mis hijos. ¿Cómo yo puedo manejar eso sin caer en el pozo de una depresión que termine en suicidio? Mira, Pablo,
Yo quisiera hacerle un llamado a esas personas que no entren en pánico ni en angustia anticipatoria. La gente no puede estar pensando de manera inmediata en lo que va a venir. Recuérdense que la mayoría de empleados, en una gran medida, tienen carrera administrativa y gane quien gane, los empleados de carrera administrativa no se pueden tocar. Eso se respeta porque son empleados de carrera administrativa. Y la República Dominicana tiene unas instituciones ahí. Entonces, la gente tampoco tiene que empezar y a replantearse que el que ganó o el que perdió va a acabar con la continuidad del Estado Dominicano. No, el Estado Dominicano somos todos y el Estado Dominicano no es de un partido político, ni de un líder nacional, ni provincial, ni local. El Estado Dominicano es un proyecto de nación de los dominicanos y para los dominicanos. Entonces no importa que viva en el extranjero, ese dominicano que vive en Neiva, o que vive en Baní, o que vive en el este. Nunca ningún partido ha podido sacar masivamente a nadie del Estado Dominicano. Y hay instituciones donde los trabajos pues tienen carrera administrativa. Y no cabemos todo, el empleo dominicano. Los empleos los genera el sector privado. Y aquí hay que tener una visión de eso, de permitir el desarrollo de la articulación del aparato económico, de las tecnologías, de la agroindustria, para que el sector privado pueda crecer y pueda generar los empleos en la microempresa. Es lo que se puede hacer, pero no se puede pensar que el Estado Dominicano es un barco que se puede sacar todo el mundo y entrar a todo el mundo. No, esa no es la visión, ni puede ser la visión de un líder, ni puede ser la visión de una persona que puede entender que los puestos son de él o son de ella. Entonces con eso hay que ser prudente. A veces en el folclore dominicano, producto de esa visión patriarcal, trujillista, de estos casi 200 años, de los 200 años como proyecto de nación, tenemos casi 120 años de dictadura y la República Dominicana todavía hay líderes y hay personas con una visión autoritaria, con una visión patrifocal, egocentrista, que creen que el Estado es una propiedad privada, así como creen que la familia es de ellos, también creen que las instituciones son de ellos. No. Los países que van hacia organizaciones, los países que crecen, los países que tienen niveles de madurez en el liderazgo, mandan a la prudencia. Y ahí es que quiero sentir la idea de que ese ciudadano de a pie entienda que el Estado o la institución no son de personas. Las instituciones pertenecen al Estado y deben de ser bien administradas. Y con esta crisis económica, y con esta pandemia, y con las circunstancias desfavorables que va a venir a la República Dominicana, se necesita un liderazgo local, provincial y un ciudadano que sea prudente, porque no es asaltar el Estado, ¿verdad? Entonces yo pienso que no hay que temer, no hay que tener miedo de ninguna forma. Ya desde diferentes épocas, incluyendo cuando éramos una economía más pequeña, más pobre, el Estado continuó el proyecto de nación y la gente le dio continuidad a las cosas. Entonces, mucha gente a veces, lo hemos visto, de personas que en un momento de crisis han visto todo negativo, han entrado en pánico y después que viene la calma le ha ido hasta mejor. Yo pienso que el llamado es: no hagan angustia anticipatoria. No activen sistemas de creencias distorsionados, limitantes, no entren en pánico. Prudencia, tacto, esperar, aprender a manejar las frustraciones, sencillamente ir a votar. Cada situación trae otra. Y uno lo que tiene que tener es la capacidad para ir manejando situaciones. El exceso de pasado genera depresión. El exceso
de querer manejar y administrar el futuro genera ansiedad, ataque de pánico y ataque de angustia. El miedo desborda cuando tengo menos recursos para administrar el miedo. Ahí soy más vulnerable. Cuando tengo mayor capacidad emocional, económica, psicológica, estructural, circunstancial, de manejar crisis, de manejar adversidades, menor es mi miedo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de que la gente, Pablo, sí, maneje con prudencia y que todos aprendamos a ser resilientes sociales. Muchísimas gracias, doctor José Miguel Gómez y Montero, en esta sección de salud mental. Muchísimas gracias. Y bueno, ahí está, que por consejos psiquiátricos y desde la psiquiatría social, que por consejos no quede. De eso se trataba, doctor. Como siempre, muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Les saludo de nuevo. Ahora vamos a una entrevista muy interesante. Hemos estado esperando porque las actividades deportivas puedan reanudarse y dentro de eso hay que inscribir los gimnasios. Esta desescalada inició con anuncios esta semana del ministro de Deportes. A partir de ahí se encienden los motores en los gimnasios, pero queremos saber cómo y a partir de cuándo, tomando de referencia a uno de los más ilustrativos ejemplos, que es el del gimnasio Body Shop. Me acompaña Leslie Torres, la directora general del Club Body Shop, a quien doy los buenos días. Hola, Leslie. Buenos días, Adis. Encantada de estar aquí. Igual, quiero saber esta desescalada, cómo ya inicia formalmente en el Club Body Shop y para que la gente comience a tener confianza en el proceso, ¿cómo lo harán ustedes? Bueno, el Estado a través del Ministerio de Deportes nos ha autorizado para operar a partir del próximo miércoles 8 de julio. Toda la industria de fitness y bienestar ha estado preparándose durante estos 4 largos meses de cierre, ¿verdad? Y tenemos estándares comunes que manda el Estado, como es el tema del uso de mascarilla, de la desinfección del calzado, de la desinfección de las manos a la hora de entrar. Ahora nosotros como Club Body Shop pues hemos aprovechado este tiempo para fortalecer aún más nuestros ya estrictos protocolos de higiene. Desde la entrada, por ejemplo, todo el proceso de entrada con huella digital está dotado de lámparas ultravioleta para desinfección continua entre un cliente y otro. Hemos certificado nuestro sistema de aires acondicionados con el estándar internacional de Sanubox, que a través de luz ultravioleta interna y filtros EPA externos elimina todos los virus y contaminantes biológicos del ambiente. Pero lo más importante es que la amplitud de nuestros clubes, que van desde 5.000 hasta 7.000 metros cuadrados, nos permite habilitar los espacios de entrenamiento para que nuestros socios tengan un espacio de 2.5 metros mínimo hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados a la hora de entrenar, garantizando así un distanciamiento físico prudente y oportuno. Leslie, un tema sanitario que ha sido muy discutido es si se vale hacer ejercicios con máscara. Quiero que nos abordes sobre esto porque eso asfixia y es como antinatural a la práctica del ejercicio. Háblanos de eso porque la gente necesita convencerse de que el proceso no va a rebotar en su contra. Definitivamente, qué bueno que preguntas esto. Fíjate, definitivamente el tema del uso de mascarilla es un desafío adicional, no solamente mientras nos estamos ejercitando, ¿verdad? En la vida cotidiana también lo es. Ahora, existen mascarillas apropiadas para llevar a cabo el entrenamiento, mascarillas con válvulas o el uso de repente de mascarillas quirúrgicas, el uso también de la pantalla facial como una protección adicional. Son cosas que podemos implementar. Nosotros hemos tomado varias medidas para esto. Por ejemplo, el fitness grupal, que es el que genera un mayor nivel es mucho cardio, ¿verdad? Hay mucho nivel de actividad cardiopulmonar. La estamos haciendo al aire libre y estamos habilitando en nuestros clubes espacios al aire libre para el fitness grupal. También hemos probado y hemos visto que el ejercicio anaeróbico puede tolerarse bastante bien con la mascarilla. Así que iremos viendo, esto es un tema como de todos, es parte de la regulación sanitaria y entendemos que
con el distanciamiento adecuado y con la mascarilla adecuada, podemos ejercitarnos y ya lo hemos experimentado también. El sudor, cuando se usan las máquinas, ¿qué tipo de protocolo están comenzando a recomendar a la gente? Cada uno tendrá que ir con un desinfectante y cuando se para de un lugar. Explícame un poquito en manera práctica. Mejor de ahí, yo creo que mejor de ahí. Cuando nuestros socios entren a Club Body Shop, recibirán un atomizador personal y una toalla de microfibra de uso único para él durante toda su estancia. Esto le permitirá desinfectar, sanitizar sus equipos y accesorios antes y después de cada uso. Y al terminar su jornada de entrenamiento lo devuelve y nosotros nos encargamos de sanitizarlo, limpiarlo y ponerlo para el uso al día siguiente. Es decir, que además de los dispensadores de gel que estarán a lo largo de todo el piso, cada uno tendrá estos accesorios para yo poder hacer mi sanitización con algo que nadie más le haya puesto la mano. Nosotros usamos naturalmente los desinfectantes autorizados por la Organización Mundial de la Salud y que no son dañinos para la piel. Leslie, esa es una notición. Bueno, yo voy ahora a dejar ver mis intimidades. No he entrado al Body Shop aquí, pero sí era miembro del Body Shop en Santiago y uno de mis deleites era que yo podía dejar mis hijos ahí mientras yo me iba a entrenar. Supongo que eso estará suspendido por el momento. Quiero que nos expliques también, porque siempre disfruté mucho de las opciones que ustedes tienen para los niños, si eso vendrá ahora o viene más tarde, si está dentro de los planes. Vendrá más tarde. Estamos haciendo una apertura por fases. Hay algunos servicios que en este momento no estarán disponibles por la crisis sanitaria que tenemos. Por ejemplo, el servicio de cuidado de niños, los programas de niños, el servicio de toallas provisto por nosotros, los deportes de contacto hasta que sean autorizados por el ministerio. Muchos de nuestros servicios no estarán disponibles en la primera fase, sino que iremos por parte. Pero confiamos en que una vez rebasada esta crisis sanitaria o a medida que la vayamos superando como país, iremos reintegrando todos nuestros habituales servicios y diferencias competitivas que tanto nuestros clientes valoran. Y una pregunta que la gente va a agradecer es saber cómo funciona el tema de la membresía, porque las membresías se hacen por año en los gimnasios y este año nos hemos paralizado por 3 meses, casi 4. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Qué tipo de adaptaciones podrán tener los miembros del Club Body Shop? Fíjate, en Body Shop nuestros socios no tienen que pagar una membresía de renovación anual. Una vez tú eres miembro, una vez tú eres socio para siempre. Entonces, ¿qué va a pasar? Las personas que sí pagan por anticipado su anualidad, se les será agregada estos 4 meses al final de su periodo para que ya puedan gozar de ella. Hay socios que... Perdón, repíteme lo de la anualidad. De marzo... Vamos a repetir lo de la anualidad de la operación. En abril no se le hizo ningún cargo. Okay. Y en mayo algunos de nuestros socios pagaron una membresía especial con beneficios digitales. Esta membresía tenía un costo de 35%, pero tiene ahora un cashback cuando abramos de un 50% de lo que pagaron. Entonces, los socios que estuvieron en la membresía digital tendrán a partir de ahora y hasta diciembre una membresía a descuento. Y los demás socios que estuvieron congelados durante este tiempo podrán reactivarse sin costo, sin necesidad de pagar una penalidad, ni una membresía, ni una anualidad, porque ya son parte de nuestros socios y reconocemos que esto es una causa de fuerza mayor y los esperamos con alegría. Es un año difícil, hay que trabajar ahora duro para unos nuevos músculos y no solo refiriéndome al ejercicio, sino a la parte económica que en cada sector implica trabajar doble. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Ha sido un desafío muy fuerte para toda la industria. 4 meses sin operación no ha sido algo fácil, prácticamente sin ingresos. Nos abocamos a esta recuperación. Estamos esperando en la primera fase de un 50% de nuestros socios que se reactiven, que se reintegren a la actividad de entrenamiento, sabiendo que Body Shop antes de la crisis era el lugar más seguro para entrenar y ahora con mayor razón después de haber fortalecido todos nuestros protocolos. Y bueno, poco a poco, a medida que nosotros como sociedad nos vayamos acostumbrando a esta situación, iremos ganando confianza, siempre con la conciencia de que la salud es una responsabilidad de todos y que donde quiera que estemos, sea en el club, sea en el supermercado, sea en la escuela, pues tenemos que tener una corresponsabilidad con nuestra salud y con la salud de los demás. Muchísimas gracias, Leslie. Buen fin de semana. Gracias por dedicarnos este tiempo. Leslie Torres ha conversado con nosotros, directora general del Club Body Shop. Vamos a una pausa y regresamos.
para despedir. Les agradecemos. Hay mucha información este día y estamos apostados con los corresponsales en los distintos lugares. Atentos al enfrentamiento del Colegio Médico con la dirección del CONAPE a propósito de más casos de COVID-19 identificados en el asilo San Francisco de Asís. Ya tenemos en breve información sobre esto aquí en el aire. Buenos días, la bendición. Siga con CDN.